el presidente no es omnipresente, no puede estar al mismo tiempo en todas las regiones del país. Estamos enlazados ahora con Betsy Chávez, ministra de Trabajo y vocera del gobierno del profesor Pedro Castillo. Muy buenos días, Betsy. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Muy buenos días. Por su intermedio, saludar a todas las personas que nos vienen escuchando a estas horas de la mañana. Muy contenta de estar en este espacio, pero a la vez también con la preocupación propia de los diferentes conflictos que estamos viviendo en el país. Todos los ministros estamos desplegados en diferentes partes. Te comento que yo el día de hoy sostengo en la tarde-noche una reunión en Cuajone con los trabajadores y otro colega mío con los comuneros, ¿no? Claro, para resolver el problema que... Ahora, pero comencemos, por favor, Betsy, por los asuntos más urgentes para las personas. La gente está tratando de desplazarse a sus trabajos y no hay transporte en la medida de lo que se necesita, ¿no? En algunos casos la paralización es casi total, pero no hay ningún caso en que no esté afectando el tema de la falta de transporte. Va a haber tolerancia el día de hoy, ¿no es cierto? ¿De cuántas horas es la tolerancia? ¿Cuál es el mensaje del Ministerio de Trabajo? Mira, hasta ayer en la noche se tenía previsto emitir ya el tema de tolerancia de 2 horas, justamente por la dificultad, ¿no? No teníamos claro todavía en qué regiones se iba a acatar, ¿no? Pero viendo las circunstancias, la tolerancia son de 2 horas. Es decir, hay una tolerancia de 2 horas, nadie puede ser perjudicado. Luego compensables, ¿no? Luego compensables como se ha hecho en oportunidades anteriores. Otras oportunidades. Ahora, con respecto, Betsy, al acta que ustedes, que el gobierno, representantes del gobierno suscribieron en Huancayo, en el Coliseo de Huancayo, uno de los temas que se abordó fue el aumento del sueldo mínimo. ¿Cómo es esto, el sueldo mínimo? ¿Desde cuándo empieza a estar en vigencia? ¿De cuánto exactamente va a ser finalmente el monto? ¿En qué ha quedado este tema? Ya, te comento. El aumento de la remuneración mínima vital es un trabajo estrictamente técnico que se venía trabajando desde el año pasado con el anterior ministro de Economía y con los técnicos que siguen ahora también en el Ministerio de Economía y Finanzas. No responde a ninguna emoción violenta, no responde tampoco al acuerdo que se ha tenido en realidad, porque este tema ya se venía trabajando. Nosotros el 22 de febrero de este año teníamos, o nos llegó en todo caso, el último informe que esperábamos del INEI, y de acuerdo a eso se ha trabajado el aumento de la remuneración que se está dando en el país luego de 4 años, que es el periodo más largo para el aumento de la remuneración. Que también se tuvo, por ejemplo, del año 2012 al 16, igual fue ahora, ¿no? 4 años. Somos casi el último país en la región, en Latinoamérica, que da el aumento de la remuneración. Países como Chile, por ejemplo, ha aumentado 4 veces la remuneración en lo que va de la pandemia. Y esta era una decisión que sí se debía de tomar, era una decisión impostergable. Pero ¿de cuánto va a ser finalmente el monto? 1.025. 1.025 soles es el sueldo. 1.025 soles que rige a partir del 1 de mayo, como es un tema histórico en nuestro país, justamente por ser el Día del Trabajador. Ahora, hay evidentemente que es justo y razonable el aumento del sueldo mínimo vital, de la remuneración mínima vital, pero esto plantea 2 problemas. El primero es que es decir, el sector donde más se paga el sueldo mínimo vital es la micro y pequeña empresa, que es la que más empleo genera, y para la cual no basta. Es decir, si ustedes dicen hay que aumentar el sueldo mínimo vital y por lo tanto van a aumentar sus costos, esto tiene que ir de la mano con una política de promoción de la pequeña y media, o sea, con facilidades tributarias, con acceso a créditos baratos que no los tienen los micro y pequeños empresarios en el Perú, que son los que más están sufriendo la crisis de la pospandemia. Dicho sea de paso, no son las grandes empresas las que la están pasando mal ahora, son los pequeños empresarios. Ya, te comento, respecto a lo que indicas, nosotros hemos tomado en cuenta un diseño cuasi experimental de las dos últimas fechas de aumento de remuneración, el año 2016 y el año 2018. En dicho estudio, Nicolás, no se han encontrado efectos negativos, ni para el aumento de la informalidad ni tasa de desempleo. Ojo,
sea, esos son los datos que nosotros tenemos según planilla electrónica. Ahora bien, si hay un sector o hay algunos sectores que dicen de que la remuneración, el aumento de la remuneración va a tener un efecto negativo, pues los que están incurriendo en dos problemas gravitantes son ellos. Por un lado, porque ¿cómo pueden anticiparse a algo que todavía no se ha producido? Y sobre todo no mostrar ninguna evidencia de ello. Nosotros estamos mostrando dos evidencias que son muy claras. La de los dos últimos aumentos, 2016 y 2018. Y no, reitero, no ha habido efectos negativos. Ahora, ¿cuál es la población beneficiaria? Aproximadamente 1,5 millones de personas. 700.000 de ellas actualmente perciben una remuneración de 930 y las otras, el otro porcentaje, recibe una remuneración que oscila justamente entre 930 y 1.000 soles. Entonces, por eso decimos que los beneficiarios van a ser aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos peruanos, 1,5 millones de familias en nuestro país. Ahora, el aumento de la remuneración mínima vital es un derecho laboral. O sea, el artículo 24 así lo consagra. Eso está fuera de discusión, Betsy, pero claro. El problema es que uno de los grandes problemas nacionales es la generación de empleos y la superación de la informalidad en la que vive la inmensa mayoría de trabajadores del país, y eso es el otro aspecto o lado al que voy. Es decir, aumentar la remuneración mínima vital va a ser un beneficio justo que va a alcanzar a 1,5 millones de personas, y el resto de trabajadores, aquella gente que no recibe un sueldo mínimo vital, ¿qué tipo de compensación va a recibir? O sea, ¿cómo va a poder tener oportunidades de acceder a un empleo donde tenga la posibilidad, entre otras cosas, de tener un sueldo estable, ¿no? Y no de vivir al día como vive la inmensa mayoría de peruanos? Hace 30 años que tenemos el mismo conflicto, Nicolás. El tema de la informalidad en nuestro país es algo hace 30 años, y no podemos hablar solamente de informalidad laboral, sino hablamos de formalidad tributaria, ¿no? O sea, son dos temas de la mano. La informalidad tributaria va de la mano con la informalidad laboral. O sea, tienen que haber cambios en materia económica para ver cómo formalizamos a más personas para que puedan tener formalidad tributaria, para que pueda haber una mayor presión tributaria. Ahora, no es un tema que solamente se puede abordar desde el sector trabajo, tiene que abordar de manera está absolutamente claro. O sea, está claro que primero los problemas que estamos enfrentando hoy y que están en la base de la explosión social, de la indignación y el hartazgo de la gente, tiene que ver con incluso en algunos casos 10 o 15 años de espera por solución a problemas que están ahí planteados hace rato. Y también es cierto que esto requiere soluciones en las que no solo hay responsabilidad, y eso lo dice la propia gente, la gente lo entiende, Betsy. Uno le pone el micro y la gente está molesta con el gobierno porque siente que no está tomando las medidas que debía tomar, y por el otro lado está molesta con el Parlamento porque siente que no se ocupa de legislar como debería a favor de las personas. Ahora, el problema es cómo se va a enfrentar, o sea, cuál es decir, de alguna manera la sociedad está dando un mensaje. ¿Cómo ustedes han tenido reuniones del Consejo de Ministros en los últimos días? ¿Y cuál es el balance de ustedes de lo que está pasando y de lo que deberían hacer como gobierno? Nosotros estamos en sesión permanente. Nos hemos declarado así hace 2 o 3 días, estamos en sesión permanente. En cualquier momento nosotros nos citamos vía los medios electrónicos, porque como te digo, estamos en diferentes partes del país, a Consejo de Ministros, abordando justamente la situación de conflictos sociales. Cuando ingrese el gobierno de Pedro Castillo, y por tanto todos nosotros hemos heredado más de 200 conflictos sociales, que en los últimos 5 años anteriores a nosotros no se solucionaron. No lo solucionó Vizcarra, no lo solucionó Sagasti, no lo solucionó PPK y los presidentes transitorios que se nominaron del Congreso. O sea, no lo solucionaron. Dejaron que un gobierno, finalmente nosotros, tengan que heredar estos pasivos, y los hemos heredado. Y tenemos que darle soluciones. Y las soluciones no se pueden llevar desde un escritorio cómodo en la región de Lima. Entonces, por eso es importante que los diferentes ministros, bajo prerrogativa del presidente de la República y el premier, vayamos a cada región. En mi caso, por comisión, yo estoy en Tacna justamente para el día de hoy, en la tarde ir hasta Cuajone, que son más o menos 3 horas, y sentarme y reunirme y entablar una mesa de trabajo, pero una mesa de trabajo que nos pueda traer soluciones inmediatas, que como bien indicabas tú en el preámbulo, no sean pues esas insostenibles, que te duran 3, 4, 5 meses y finalmente lo único que provoca es el hartazgo de la población. Ahora, hay un problema, Betsy, disculpa que te interrumpa, de credibilidad de la gente. Por ejemplo, esa ha sido una de las dificultades. Yo pude entrevistar anoche
a Roberto Sánchez y contaba que es un problema bien grave porque no tienes interlocutores claros, ¿no es cierto? Cada sector, cada gremio tiene sus propios representantes, incluso hay conflictos entre ellos, y eso es de alguna manera una señal del nivel de indignación y de molestia que hay de la gente por las promesas incumplidas. Es decir, la gente no confía en las palabras de los políticos y en los papeles firmados, ¿no? Sino quiere resultados tangibles. Y una de las cosas que se ha pedido en Huancayo es la presencia del presidente. O sea, ¿por qué Pedro Castillo, que viene de la lucha social, porque ha sido un luchador social, y que debería ser el más calificado para entender los sentimientos y la manera como funciona la cabeza de la gente cuando estás en un conflicto social, ¿por qué él no está ahí? ¿Por qué él no va? Es un gesto, es cierto, él no se puede ocupar de los detalles, pero su sola presencia es una muestra de respeto y de consideración a la gente que está molesta. Y reitero, Nicolás, hemos heredado más de 200 conflictos sociales y no están en una sola región, están en diferentes regiones, por no decirte en todas las regiones del país. Entonces, el presidente no es omnipresente, no puede estar al mismo tiempo en todas las regiones del país. Por eso es importante que cada ministro pueda desplegarse en diferentes partes del país. Entonces, lo que sí se ha previsto para la región de Huancayo es el día jueves tener una sesión descentralizada de Consejo de Ministros. Va a estar el presidente, va a estar el premier y vamos a estar absolutamente todos. En Huancayo, el presidente va a estar el jueves en Huancayo. El jueves es Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo. Claro, o sea, yo entiendo lo que tú dices, Betsy. Ya, el gobierno no inventó estos problemas, se heredaron, pero el gobierno, al proponerse el presidente como alternativa, hemos asumido los pasivos. Asumen los pasivos y el compromiso de resolver lo que los otros no resolvieron y hacer las cosas distintas como los otros la hicieron, ¿no? Y lo estamos haciendo, Nicolás, pero entenderás que los conflictos sociales no es que uno diga, ¿sabes qué? Yo hago mi huelga hoy la primera semana de mayo, compadre, tú haz la segunda semana, tú la tercera, y así nos vamos ordenando. No, conflictos sociales revienta uno y revientan toditos, así como pasa en toda la cresta del Pacífico cuando tenemos pues un terremoto. O sea, todos son al mismo tiempo. Bueno, las indicaciones que nosotros tenemos por parte del señor presidente y del señor premier es: ministros, desplácense de manera inmediata a todo el país, y eso es lo que estamos haciendo. Nos hemos desplazado hace algunos días de manera inmediata por todo el país, justamente para sentarnos, poner las reglas de juego claras, porque tanto nosotros también venimos de la lucha dirigencial, venimos de diferentes movimientos y tenemos que sentarnos y poder conversar y ver en una negociación qué se cede, ¿no? ¿Qué se cede? Porque no es que tú me preguntas o tú me das a mí tu plataforma de 100 puntos de lucha y los 100 se logran en el tema corto plazo, ¿no? O sea, tenemos que ver qué es tangible de manera inmediata, cuáles son a mediano y cuáles son a largo plazo. Me han llegado dos interrogantes. La primera es la insistencia sobre este tema de la tolerancia de 2 horas. ¿Esto aplica ya? O sea, ¿ha salido publicado algún documento del ministerio? ¿O deben darse ya por notificados los empresarios de que hay 2 horas de tolerancia en las instituciones? El comunicado va a estar ya en la cartera de trabajo. Ya se tenía eso avanzado desde ayer en la noche, solamente estábamos esperando cuál iba a ser el impacto, ¿no? Porque a veces te indican va a haber un conflicto y no se sabe cuál va a ser el impacto. Entonces se dan por notificados en estos momentos a través de tu medio, y también va a salir en la página oficial de la cartera de trabajo, ¿no? Ahora, y sobre lo segundo, sobre el sueldo mínimo vital, porque ha habido incluso por parte de alguna gente ha interpretado declaraciones del ministro de Economía como que este aumento no se ha hecho sustentado en criterios técnicos, pero tú dices, Betsy, que sí, que esto no es que, o sea, lo que tú estás diciendo es no se está aumentando el sueldo mínimo porque lo reclamaron en Huancayo, sino porque era parte de un plan del Ministerio de Trabajo. En efecto, desde el año pasado yo di estas declaraciones, indiqué que estábamos avanzando de manera técnica. Lo que pasa, para que entendamos un poquito el contexto, para hacer el aumento de la remuneración mínima vital, se tiene que tener informes técnicos. Entonces, el año pasado, todavía como no había culminado el año, nosotros no teníamos el informe técnico que habíamos solicitado al INEI. El INEI nos envía a nosotros el informe técnico, Nicolás, el 22 de febrero.
el 22 de febrero nos envía el informe que nosotros estábamos solicitando. Entonces, para esas fechas, es decir, a fines de febrero, nosotros teníamos ya la propuesta del monto. Eran dos montos que se tenían previstos. Por un lado, 1.004 soles y por otro, 1.025 soles. 1.004 que tenía un criterio anual y 1.025 que tenía un criterio bienal. Se optó por el criterio bienal de 1.025 soles, teniendo en consideración el contexto. Y para el contexto, lo que nosotros vimos pertinente fue tasa de crecimiento, tasa de desempleo, tasa de informalidad, tasa de ratio entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio. Eso se consideró, y con el informe técnico ya recién nosotros hacemos la propuesta de 1.025 soles. Yo no tengo ningún problema en reenviarte ahorita mismo el informe técnico, porque esto no responde a una emoción. Y yo siempre lo he dicho, el aumento de la remuneración tiene que ser un tema estrictamente técnico. No puede ser que en el Perú seamos casi uno de los últimos países en que se dé la remuneración mínima vital del aumento, y se dé luego de 4 años, que es el periodo más largo que se ha tenido, ¿no? Entonces, ahora, cuando tú dices, Betsy, yo quiero aumentar en las encuestas, ya vamos, el aumento. No, tiene que ser un tema estrictamente. Ya, pero tú dices, esto se optó por la opción de 1.025 y no 1.004, bajo el concepto que esto iba a ser bianual, o sea que dentro de 2 años debería actualizarse ese sueldo mínimo vital con este criterio. Claro, lo que se busca ahora, el otro tema es que lo que nosotros buscamos como cartera es la institucionalización del aumento de la remuneración mínima vital, que además fue un acuerdo que se tiene en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en el tema del tiempo. Entonces nosotros vamos a volver a introducir este tema en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para ver justamente ya la institucionalización. Consideramos que ese sería un avance muy importante en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, porque nos permitiría tener una fecha cierta que sería consecutiva de este aumento, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Estandarizar. Ahora, regresemos al otro tema que es bien importante, Betsy. Tú has dicho que cuando ustedes se hacen cargo del gobierno, habían conflictos sociales que se habían heredado. El día que yo entrevisté al presidente y me mostró el Palacio de Gobierno, me dijo que había una sala que él iba a dedicar a que esa sala sirva para que se reúna toda la gente que tiene conflictos sociales pendientes para resolver ahí mismo en Palacio de Gobierno. Eso no ha ocurrido, Betsy. Eso no ha ocurrido. Nosotros todas las semanas aquí en Exitosa recibimos gente de todo el país y nos conectamos con gente de todo el país que tiene reclamos, y te debo decir, Betsy, todos son legítimos. Todos son legítimos, todos son absolutamente atendibles, desde comunidades afectadas porque no les dan la participación o los beneficios que deberían tener en los proyectos mineros, o porque tienen problemas de incumplimiento de compromisos ya suscritos, o porque tienen problemas como las comunidades amazónicas, por un lado con el tema de los derrames de petróleo y los incumplimientos a las reparaciones ambientales, o porque están siendo invadidos por los narcotraficantes y los sicarios. Es decir, todos los días, Betsy, el tema de los transportistas lo hemos tratado, si no todos los días, toda la semana. Es decir, se ha podido usar ese espacio ofrecido por el presidente, que siendo un hombre que viene de la lucha social, debería ser el que más comprenda cómo manejar esto. Y si le abres las puertas del Palacio de Gobierno, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Ustedes han dejado que esto pase. Mira, no comparto lo que indicas. Y aquí yo te hablo como parlamentaria también, porque el presidente de la República, si bien es cierto, es un dirigente, ha sido un dirigente, es un luchador social, quiere hacer todo para poder ayudar justamente a los reclamos legítimos que nos indica la población. No es que solamente el Ejecutivo pueda resolver todos los problemas. O sea, nosotros tenemos, por el equilibrio de poderes, que hacer coordinaciones sí o sí que sean con el Parlamento. Y si el Parlamento coloca peros, a nosotros sí se nos complica la agenda. Entonces, yo no miento si te digo a ti de que en estos últimos meses lo que nosotros hemos tenido es un conflicto político que no se ha podido detener. De eso hemos sido testigos. Tenemos un conflicto político
entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y no nos ponemos de acuerdo en la agenda, porque hay temas que se deben de tratar en agenda y tenemos 130 parlamentarios, yo también soy parlamentaria, y los parlamentarios cuando van a sus regiones en esta semana de representación, y ojo, la semana de representación está hecha para que los parlamentarios puedan viajar a sus regiones y puedan hacer gestiones con el Ejecutivo. Entonces preguntemos también pues a los parlamentarios de Fuerza Popular, por ejemplo, de Renovación Popular. Yo te cito un ejemplo para terminar la idea. Sí. ¿Cuántos de ellos han venido indicando al gobierno con un documento y diciéndole, presidente, ¿sabe qué? O ministro, ¿saben qué? Estos problemas yo tengo en la región, que se atiendan a estas personas. Entonces, te das cuenta que en la praxis el trabajo que tiene que hacer también el Congreso de la República se ha centrado más en temas que para mí la verdad no son relevantes, pero bueno, tienen ellos su principio de discrecionalidad, pero han dejado de lado los reclamos legítimos de la gente en el país. Bueno, pero yo lo que te pregunto es, ¿no hay algún nivel de autocrítica? O sea, ¿no creen? O sea, yo te digo una cosa, Betsy, el tema del impuesto selectivo al consumo, cuando se desató esta crisis por la guerra de la invasión rusa a Ucrania, acá, en Exitosa, desde que empezó, se está hablando de la necesidad de tener una política de economía de guerra. Lo dijo Guido Penano, lo dijo Jorge González Izquierdo, Gino Michelini planteó con todas sus letras casi todo lo que están firmando en las actas. Habló del impuesto selectivo al consumo, dijo no tiene sentido, en el caso de los combustibles es una medida rápida que va a producir un efecto directo en el precio de los combustibles. Hizo cuadros sobre este tema, sobre cómo iba a funcionar en cada tipo de combustible. Hace 2 semanas, Betsy. O sea, se han podido hacer cosas que no se hicieron para impedir esta paralización. Mira, aquí, por eso yo indico, si tú me hablas de tema de crítica, autocrítica, nosotros siempre somos autocríticos, Nicolás. Yo las veces que me he presentado a tu programa, Exitosa, como ahora, siempre presento una autocrítica. Digo, creo que eso de acá se debe mejorar, esto debió ser de esta forma. El Ejecutivo ha exonerado el ICC a la gasolina de 84 y 90 octanos y dice que es una medida que se pudo tomar antes, hace una semana, hace 2 semanas, quizás sea una medida que se ha podido tomar hace 1 o 2 semanas. Los criterios técnicos que ha evaluado el MEF son los criterios técnicos del MEF, ¿no? Son una respuesta del Ejecutivo, se ha optado por hacerlo y yo creo que es importante. Ahora mismo se está evaluando el tema de la exoneración para algunos productos de IGB, pero esto tengo entendido que todavía va a ir para el Parlamento y espero que se pueda trabajar de manera conjunta con el Parlamento, ¿no? Bueno, Betsy, te agradezco mucho, vamos a estar en contacto, me están reportando, me preguntan algo que sí es urgente. ¿El sueldo mínimo alcanza de alguna manera a los jubilados, a la pensión de jubilados? No, el aumento de la remuneración mínima vital en estos momentos va a tener de beneficiarios aproximadamente 1,5 millones de personas activas. 1,5 millones, claro, entre familias, es decir, el otro tema no todavía alcanza. Tiene que estar en la evaluación. Yo soy una convencida, y eso yo lo indico, es una convencida en que hemos tenido en nuestro país unas limitaciones respecto a nuestros jubilados, que termina siendo pues una suerte de total desequilibrio, ¿no? Hay que ver la manera de mejorar esto. Lo que sí te indico también es que la jornal de Lurahui, Perú, va a aumentar. Vamos a hacer el anuncio seguramente los próximos días, que es importante porque era este programa de trabajo temporal, ¿no? Y era un pedido que también nosotros habíamos recogido en las restricciones. Ha aumentado la remuneración mínima vital, también va a aumentar el jornal del programa Lurahui, que antes era Trabaja, ¿no? Te agradezco mucho, Betsy, por habernos atendido esta mañana tan agitada. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a ti y a todo nuestro país, mucha fortaleza, y estamos aperturando siempre ante todo el diálogo social. Un abrazo fraterno en momentos tan complejos.